El año no es corto, son 12 meses, son más de 300 días, más de 350 días, 365. Y van a pasar muchas cosas, muchas experiencias, muchas vivencias, inevitablemente. Así que tenemos que seguir hablando de ciertos principios que nos van a ayudar mucho para llegar al final del 2025 victoriosos. ¿Ok? Estamos en un reino que tiene principios. Y entonces, si yo considero estos principios, me van a ayudar. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que aquí ha quedado a mitad de camino, que un día se cayeron y no supieron pararse nunca más, y no pudieron terminar la carrera, y eso es muy triste. Si hubieran atendido a los principios que vamos a compartir, hoy día estarían aquí, de pie, y hubieran terminado su carrera sin problema y estarían celebrando victoriosos en la presencia de Dios. Pero un día su corazón dejó de latir y no alcanzaron a retomar los principios que los llevaban a la victoria. He titulado el tema de hoy día: enfréntate a ti. Enfréntate a ti. El padre de Fred Craddock fue un gran predicador. Y su padre no era convertido. Es más, dudaba de la fe y criticaba a la iglesia. Él decía, el padre de Fred decía: sé lo que quiere la iglesia. Quieren solamente un nombre más y $1 más en su ofrenda. Eso quieren. Bueno, este hombre, el padre de Fred, enfermó gravemente en sus últimos días, perdió más de 50 kilos. La radiación lo comenzó a destruir, no podía comer ni hablar. Pero su hijo Fred lo visitó constantemente, y además una iglesia local también lo visitó, le enviaba cartas, oraba por él. En las últimas visitas que Fred le hizo a su padre, él le pidió un papel y un lápiz para escribir algo. Y lo que escribió fue: estaba equivocado. Estaba equivocado, escribió. Quiero decirles que muchos de nosotros experimentamos la alerta, experimentamos la alarma, pero no podemos pasar a lo próximo que viene. En Lucas 15, como hemos venido hablando, del joven derrochador, porque ese es su verdadero nombre. Todos le llaman el hijo pródigo, pero el verdadero nombre es el derrochador, el despilfarrador. Y en Lucas 15, 17 dice que él tuvo un instante, un momento. ¿Y qué es lo que dijo? El relato dice que, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso dijo. Yo aquí perezco de hambre y en la casa de mi padre todos comen. Tienen abundancia. Cuando él dijo esto estaba solito, no había nadie alrededor de él, solamente estaban los cerdos. Ahí estaba solo. Quiero decirles que la conversación más difícil que uno tiene en la vida no es con su papá, ni con un hijo, ni con su cónyuge. La conversación más difícil que uno puede tener es con uno mismo. ¿Sí? Y si yo quiero ser justificado totalmente, porque todos queremos ser justificados, porque todos queremos que un día nos digan: la cuenta está saldada, no hay culpa de nada, ¿cierto? Es lo que Jesús hizo en la cruz, pagar la deuda para que nadie cargue culpa nunca más.
Y si por esas cosas de la vida, en el camino que vamos recorriendo, nos volvemos a caer, entonces Jesús dice, yo soy tu abogado para limpiarte y darte justicia total. Pero la justicia total comienza, ¿sabes dónde? Cuando uno se mira al espejo. Y cuando uno se mira al espejo y decide, porque hay que decidir, decirnos la verdad de lo que vemos en el espejo. Eso fue lo que hizo este joven despilfarrador. Tuvo un momento de sinceridad respecto a lo que se merecía. Dijo, yo no merezco nada. Lo único que podría quizás es que me dejen como jornalero, pero no merezco ser hijo. La persona más difícil con quien ser sincero es la que está en el espejo. Así que, hermanos, convengamos en esta mañana que nadie quiere mirarse al espejo. Nadie quiere aceptar y ir a un espejo y decir, yo escogí los placeres antes que ser un líder espiritual de mi casa. Nadie se mira al espejo y dice, estoy gastando más dinero de lo que tengo. O pretendo ser alguien que no soy para impresionar a otros. Cuando hay reconocimiento de algo que yo fallé, pero sin arrepentimiento, la justicia total no llega. No puede llegar. No ocurre. Por eso que este joven llegó en un momento que se enfrentó a sí mismo y se enfrentó con la verdad. Por fin. Y la alerta que a uno le llega en algún momento, que Dios permite que tenga una alerta a uno, ya sea porque Dios le habló o Dios usó una persona para alertarme. Esa alerta me tiene que conducir al final a la justicia total. La convicción o esa queja que me cae me tiene que conducir a la confesión. Por eso que la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es notoria. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Anota eso. Nosotros sentimos remordimiento cuando alguien nota una falla de uno y nos señala esa falla. Y entonces me llega el remordimiento. Pero ¿qué es lo que hacemos? Preferimos engañar. Preferimos demostrar que todo está bien. Y nos empezamos a defender. Nos empezamos a justificar, a excusar, a buscar coartadas. Todo lo que me sirva para poder hacer pensar a los demás que estoy bien. ¿Han visto las figuras públicas? Los deportistas, los artistas, los líderes políticos, cuando anuncian oficialmente sus disculpas en la prensa, en televisión, y dicen una frase como esta: me comprometo a buscar ayuda profesional. Susan White Bauer escribió el libro The Art of the Public Grovel, el arte de las disculpas públicas, o el arte de humillarse en público. Escribió ese libro. Porque finalmente las disculpas de muchos famosos se transforman en un arte. Pero una disculpa, ¿qué es lo que es? Es una expresión solo de remordimiento, solo de decir lo siento. Pero en cambio la confesión es el reconocimiento de mi culpabilidad. Es cuando yo digo lo siento porque hice mal, lo siento porque pequé. Entonces hay que hacerse dos preguntas por lo menos. La primera pregunta que tengo que hacerme es: ¿me confieso porque me descubrieron? ¿Porque ya no me queda otra cosa porque me pillaron? La mayoría de las veces tengo que decirles que eso es lo que pasa.
La mayoría de las veces que yo confieso algo es porque me pillaron. No fue por voluntad propia. Porque se encontraron fotos, se encontraron mensajes, audios, y entonces el robo fue descubierto o la infidelidad fue descubierta. Alguien entró de repente en mi cuarto y vio lo que yo estaba mirando en la computadora. Entonces la mayoría de las confesiones son motivadas solo por descubrimiento. Ojo. Ahora, no estamos diciendo que el que se confiesa porque lo descubrieron no sea sincero. Posiblemente sí es sincero. Pero lo que pasa es que se hace más difícil saber si yo estoy escuchando remordimiento o arrepentimiento. Se hace más difícil. ¿Qué pasa si yo descubro a mi hijo, tú descubres a tu hijo, sacando los dulces a escondida? ¿Qué va a decir? Papá, lo siento. Pero la pregunta, ¿es honesta su confesión? ¿Pide disculpa por tomar algo sin permiso solo porque lo descubrieron? ¿Porque le falló el plan para sacar algo a escondida? Lo que sí sabemos es que Dios todo lo sabe, todo lo ve a cualquier hora del día, aún en la noche cuando la luz está apagada. Todo lo sabe. Así que no se trata nunca de ser descubierto, no se trata de eso. La sinceridad es más que simple reconocer, es mucho más que eso. Es más que reconocer que fallé. La sinceridad es como un tipo de quebrantamiento. Es ir más allá de las disculpas. En un momento de sinceridad, cuando nadie está a mi lado, cuando nadie me ve, debo decidir decirme a mí mismo la verdad. Eso es sinceridad. Es ser brutalmente honesto con uno mismo. Eso es. Miren, hay un ejercicio que todos deberíamos hacer, pero nadie lo quiere hacer. ¿Cuál es? El ejercicio de ir al baño de la casa, cerrar la puerta, mirar el espejo y preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que le dije a alguien que estaba equivocado y pedí perdón? O preguntar, ¿qué pecado aún no he confesado a Dios o a otras personas? Preguntar frente al espejo, ¿gasto más dinero de lo que puedo? ¿O cuándo fue la última vez que lloré por mi pecado? ¿Quién aparte de Dios conoce mi pecado secreto? Estamos todos de acuerdo que es súper difícil decir la verdad a uno mismo. Y decirle la verdad a Dios y decirle la verdad a algún amigo. Pero en Lucas 15:18, el hombre dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que no era suficiente ser sincero con él mismo, sino también con su padre. La confesión voluntaria es la que más cuesta y es la que nadie quiere hacer. Porque la confesión voluntaria parece como un acto de autosabotaje. Es como si que yo, por ejemplo, pasara en el auto, en una zona de 50 kilómetros lo pasara a 80, y después me pasara un semáforo en rojo. Y al otro día voy a donde el policía y le digo, señor policía, ayer yo pasé a exceso de velocidad y después pasé un semáforo en rojo. Vengo a confesar. ¿Alguien hace eso? Nadie. Nadie lo hace. Nadie confiesa que copió en el examen. Nadie confiesa que coqueteó con una persona que no es su pareja. Solamente cuando hay evidencias que me están acusando.
Ahora, el no cristiano, ojo acá, el no cristiano no tiene problema con confesar ni con reconocer. ¿Qué hace el no cristiano? Va al bar de la esquina, toma una copa, la levanta frente a todos sus amigos y dice: me gusta la pornografía, me conseguí otra mujer. Y todos aplauden y se ríen y levantan la copa con él y le dicen: estamos de acuerdo. Pero los cristianos, nosotros no hacemos eso. Pero sí pensamos que confesar es una humillación, que compartir las faltas es vergonzoso. La última cosa que queremos hacer en nuestra vida es que otros se enteren que nos encontramos perdidos y desviados. Kai Idleman estaba regresando con su esposa de las vacaciones y la esposa le dice: mi amor, no es la dirección correcta para que regresemos a casa. Él quería buscar un atajo para no tomarse con los tacos de la noche, ¿cierto? Entonces rápidamente Kai se puso a la defensiva y siguió manejando. Estaba irritado porque su esposa dudó de su habilidad de llegar a casa. Se dio cuenta que la esposa tenía razón después de manejar unos kilómetros. Tiene razón. Tuvo como un despertar, pero se rehusó a reconocer la realidad. Entonces siguió avanzando e inventó una estrategia típica genialidad masculina. Esperó que ella se durmiera y viró el auto. Aceleró a casa y cuando llegó a la casa la despertó y le dijo: ven, mi amor, estamos en casa. ¿Te dije que yo sabía dónde íbamos? Muchas veces nosotros tenemos reconocimientos repentinos, tenemos estas experiencias de despertar, pero en vez de ser honestos, decidimos seguir adelante. Claro que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, eso es lo primero, pero la sinceridad va más allá de eso, siempre va más allá. Hay que ser sincero con las personas a las que le fallamos. Hay que ser sincero con las personas que nosotros pretendemos que nos ayuden y que oren por nosotros. Ahora, podemos pensar mil excusas, claro que sí, para decir: no es tan necesario. Pero cuanto más protestemos en nuestro espíritu, más vamos a necesitar hacerlo. Santiago dice: confesamos las ofensas unos a otros. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno es sincero con Dios, ¿qué es lo que recibe uno? Perdón. ¿Cierto? Pero cuando uno es sincero con otras personas, uno recibe sanidad. Cuando uno saca a la luz lo que ha mantenido por tanto tiempo en secreto, pierde el poder sobre uno. Ese poder que lo esclaviza se rompe. El ciclo de la lucha se rompe. Por lo tanto, siempre hay un poder sanador en la confesión. Y no estoy hablando de esa confesión de la religión, que tiene que ver con una cabina donde las personas se van a confesar y al otro lado hay un sacerdote escuchando. Y que después de que se confesó le manda unas penitencias religiosas. Rázate 4 Ave María, 5 Padre Nuestro y está ahí listongo. No es esa confesión, es la confesión de la sinceridad con alguien de confianza, con alguien espiritual que no te va a juzgar, sino que te va a ministrar sanidad. Un texto de psicología que tiene que ver con coping with stress, que tiene que ver con el manejo del estrés. Este texto de psicología dice que las personas tienden a guardar, las personas que tienden a guardar secretos tienen en promedio más quejas físicas, mentales, mayor ansiedad, mayor depresión y mayor dolores físicos. También dice que la vergüenza de confesar siempre
va a ser sobrepasada por el alivio que trae confesar los secretos oscuros encerrados. La vergüenza de confesar, porque hay una vergüenza cuando uno quiere confesar algo, cuesta mucho. Va a ser sobrepasada por un alivio, el alivio que nos da solamente cuando uno se atreve a confesar. ¿Sí? Pero hay algo que nosotros siempre hacemos, los seres humanos. Intentamos por todos los medios de ignorar algo para que desaparezca. Pensamos que si lo ignoro va a desaparecer. Existen algunos programas que no sé si ustedes han visto en la televisión. Hay un programa famoso en los Estados Unidos que se llama Descubra la realidad en media hora. El programa, de eso se trata. Y tiene que ver con un periodista que va con su grupo de camarógrafos a visitar hoteles. Empiezan a visitar hoteles. Y van ahí con todo el equipo y llevan, están preparados con luz ultravioleta. La luz ultravioleta descubre todo. Revela todo tipo de gérmenes, manchas en las habitaciones. Y entonces en una oportunidad fueron a un hotel famoso de Estados Unidos y escogieron justo a una pareja que estaba celebrando su aniversario de matrimonio. Y entraron y le preguntaron si querían someterse al experimento y ellos aceptaron. Y entonces entraron con las cámaras, al principio con las luces normales encendidas y la habitación se veía impecable. Todo blanco, las sábanas blancas, todas las alfombras, todo impecable. Entonces de un momento a otro apagaron las luces y se produjo un silencio total. Luego se encendió la luz ultravioleta y comenzaron a aparecer manchas por todas partes, en la sábana, en la almohada, en la alfombra, todo tipo de manchas y unas muy increíbles. El color neón brillante alumbró todo. Entonces la mujer empezó a gritar desesperada: por favor, apaguen eso, apaguen. Estaba horrorizada. Bueno, encendieron las luces y todo el mundo se tranquilizó, pero las manchas seguían ahí. No podían verlas, pero eso no cambiaba la realidad. Aún existían. La palabra que explica eso, ese fenómeno, se llama negación. Negación es la palabra que explica eso. Porque la negación consiste en apagar la luz ultravioleta, en un esfuerzo por intentar que las manchas desaparezcan. O sea, nosotros pretendemos creer que todo está bien, aunque no sea así. Sigmund Freud, el analista psicólogo, define la realidad y dice: es un mecanismo de defensa que ejerce una persona inconscientemente para evitar aceptar o evitar darse cuenta la realidad que vive. Así la define. O sea, en vez de ser sinceros, uno decide negarlo todo, continuar en negación. Pero somos confrontados sí o sí con la realidad. Y la realidad, ¿cómo es? Es incómoda, pero también es inconveniente. No solo es incómoda, sino que es inconveniente. Pero decidimos continuar viviendo muchas veces una falsa realidad. Pregúntate en este momento, ¿cuál es la reacción que tenemos cuando alguien, por ejemplo, no tiene cómo pagar una cuenta que le llegó a su correo o al buzón? Generalmente la reacción de las personas es no abrir ese aviso. Porque la verdad incomoda demasiado. Así que pretendemos que todo está bien. Se dice que las mujeres que tienen un historial en la familia de cáncer de mama son las que menos se practican la mamografía. Y que los hombres que tienen historial de cáncer de próstata también son los menos que se hacen el examen. La palabra de Dios en Samuel cita la negación de David
La negación de David. David, que mira a una mujer hermosa que se está bañando y manda a un siervo a preguntar quién es. Entonces el siervo le dice: mi rey, es la esposa de tu soldado de confianza. Ahí aparece la primera alerta para David que él ignoró. Y entonces, acto seguido, adulteró con ella. Después recibió la noticia de que la había dejado embarazada. Otro momento para confesar su falta, pero siguió en la negación. Manda a buscar a Urías, lo embriaga para que se una a su esposa para así poder camuflar todo. Otra oportunidad, pero siguió con el plan. Por ignorar el problema nunca desaparece. Ignorar, por ejemplo, el estado de una cuenta sin pagar nunca quita el problema. Cada día que uno pasa en negación, solo aumentan los intereses, lo que tendremos que pagar tarde o temprano. La realidad, alguien dijo, es el estado de las cosas tal y como existen. Pero darse cuenta de la realidad es una cosa, pero otra cosa muy diferente es ser sincero con la realidad. Uno se puede dar cuenta de la realidad y no pasa nada, pero otra cosa distinta es cuando uno es sincero con ella. Por ejemplo, en la situación financiera que mencionamos, cuando alguien está complicado, a punto de una quiebra, en un hoyo, en un desfalco, hay que observar los gastos, hay que reconocer si hay muchas compras innecesarias o frívolas, hay que revisar las deudas y poner las cosas sobre la mesa. Hay que hacer ajustes. He visto personas que han tenido que cambiar el auto, han tenido que cambiar de casa, han tenido que bajar los delivery, han tenido que cortar, ¿cómo se llama? Netflix, han tenido que cortarlo, porque ya no es necesario. Eso es humillante muchas veces. Eso puede ser hasta vergonzoso, doloroso, pero es esencial. Finalmente quiero mencionar 3 tácticas que tiene la negación. Hay 3 tácticas que tiene la negación, y ojo acá. La primera se llama el desacuerdo. Y el desacuerdo, déjenme decirles que tiene poco que ver con los hechos. Cuando yo persisto en el desacuerdo no tiene que ver con los hechos, sino que tiene que ver con lo que yo quiero que sea verdad para mí. Aunque no sea verdad en la práctica, pero yo quiero que sea verdad para mí. Y entonces me aferro a una frase antigua que dice: no me interesan los hechos, mi decisión ya está tomada. No me interesan los hechos, ya tomé la decisión. Quiero citar a un joven cristiano que se fue a la universidad, a su primer año de universidad. Ojo acá los que van a ir a la universidad. Se fue y cuando volvió de su primer año de vacaciones, fue a hablar con su pastor. Y le dijo: pastor, he estado estudiando la Biblia y llegué a la conclusión de que el sexo antes del matrimonio no es pecado. El pastor le mostró algunos pasajes acerca de la honra del matrimonio, de la intimidad, de cómo Dios ve el sexo. Y el joven dijo: tal vez eso es lo que significaba para esas personas antes, en ese momento de la historia. Pero muchas cosas han cambiado, pastor. Y por lo tanto, el significado del sexo también ha cambiado. Y no creo que lo que era verdad para ellos siga siendo verdad para nosotros hoy. Tiene que ver con diferencias culturales, pastor. Usted tiene que actualizarse, parece. Lo que este joven quería hacer, en el fondo, era adornar su elección por el pecado, ocultándose dentro del contexto de un desacuerdo acerca de cómo interpretar la Biblia.
él tenía su propia interpretación. Entonces, para cerrar la conversación, el pastor le pregunta: ¿creciste con la enseñanza de que el sexo fuera del matrimonio está fuera de la voluntad de Dios? ¿Es correcto? Sí. Sin embargo, ya no creo eso, pastor. Ok. ¿Tienes novia? Sí, sí tengo. ¿Estás teniendo relaciones sexuales con ella? Silencio por segundos. Silencio total. Y después dice: pero si eso no tiene nada que ver con esto. Entonces el pastor termina la conversación y le dice: eso es negación. Eso es solo negación. Y cerró la conversación. El filósofo matemático Blaise Pascal dijo: la gente llega invariablemente a sus creencias no sobre la base de la prueba, sino de lo que encuentra atractivo. Si esto no significa que podemos obtener lo que queremos. La segunda táctica de la negación se llama defenderse. Nos encanta defendernos. Si tenemos un amigo que está siempre practicando ¿cómo se llama? El cultivo físico, como nuestro hermano Ryan, Carlos, por ahí. Cuando les diga esto, ya no van a querer ser amigos de Ryan. Si tenemos un amigo preparador físico y que nos pregunta cuando nos ves: ¿cómo te va con tu dieta? ¿Y cómo te va con tu rutina de ejercicio? Aunque no nos está juzgando, jamás Ryan me ha juzgado cuando me pregunta, pero nos ponemos a la defensiva. ¿Y qué es lo que respondemos? ¿Y cómo te va con tu rutina de oración y la memoria de los versículos bíblicos? Así respondemos, para sentirnos seguros. El estar a la defensiva revela que estamos en negación. Y por eso evadimos a los entrenadores personales, nos alejamos de cualquier persona y lugar en las que nos vemos forzados a ser sinceros, en que somos confrontados con la verdad. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios, lo que pasa es que la palabra de Dios siempre ilumina toda mancha. Y nosotros no queremos lidiar con las manchas. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Nos mantenemos lo más lejos posible de la luz. Que la luz no llegue a mis lugares secretos. Hay mucha gente, ¿sabe usted? Hay mucha gente que estaba aquí con nosotros y un día se alejó porque la luz nos estaba confrontando con sus lugares secretos. Finalmente, la tercera táctica de la negación se llama distracción. Quiero decirles que es muy fácil vivir en negación en un área, cuando las demás áreas están bien. Si todas las demás áreas nos mantienen distraídos y si están bien, es fácil negar una. Por ejemplo, David, su vida personal estaba en ruinas, se estaba deshaciendo y cayendo a pedazos. Pero en el ámbito profesional, David estaba en el éxito. Israel estaba en su mejor momento, él era reconocido como el mejor rey. Hay personas que reciben el premio del trabajador del año, pero su familia está en crisis. Hay mujeres que tienen la casa intacta, linda decoración, rica comida, pero el hijo está encerrado en la pieza y no saben qué le pasa. Otro programa de televisión famoso se llama La pesadilla en la cocina. ¿Lo han visto? Se trata de un chef que visita restaurantes que están a punto de cerrar. Entonces va el chef famoso, un chef de renombre, y van al restaurante que luce impecable por fuera,
acogedor, lindas luces, cómodos sillones, decoración perfecta, todo está impecable. Se ha invertido mucho dinero en un ambiente acogedor para los clientes, pero la comida es pésima. Hay una alerta para los dueños que le está diciendo que están bajando, la concurrencia de clientes está bajando. Hay problemas económicos. Entonces el chef entra y comienza a reunirse con los cocineros y a confrontarlos. Y les comienza a criticar todo el menú. Pero los dueños, ¿qué hacen? Niegan todo. Los dueños están distraídos saludando a los clientes adelante, diciéndoles bienvenidos, mostrándoles los sillones, mostrándoles las mesas lindas. Están distraídos. Pero niegan la mala calidad de la cocina. Pasó un año después que David pecó y siguió con la negación. Su reino estaba exitoso, él escribía salmos, ganaba batallas por aquí y por allá, pero no reconocía. Por eso que Dios le manda a Natán, un profeta, un chef. Y Natán le dice: David, hay dos hombres en tu reino. Uno es rico, tiene muchas ovejas, pero su vecino es pobre y tiene tan solamente un corderito. Y el rico tenía una visita, y como tenía que atender la visita, fue y le robó el único corderito a su vecino. ¿Qué haremos, rey? ¿Qué hacemos, David? David se encolerizó, le dio rabia y dijo: el hombre que hizo eso merece la muerte. Natán lo mira y le dice: tú eres ese hombre. Entonces en el Salmo 51, por fin David se arrepiente de corazón y se registra la confesión por el quebrantamiento. David se habló a sí mismo y a Dios por fin con la verdad. Hace referencia a las manchas en su vida. Encendió la luz ultravioleta, expuso sus manchas y pidió ser limpio. Quiero terminar diciendo que Dios siempre, hermano, se saca el sombrero frente a alguien arrepentido. Se saca el sombrero frente a alguien que tiene una reacción, una actitud y una decisión de enfrentarse a la verdad. Porque la palabra de Dios dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y que la verdad nos libera, nos hace libres. Nos hace libres, nos renueva, nos da nuevas oportunidades, marca futuro. Dios se saca el sombrero cuando alguien es sincero y dice: yo necesito la verdad. Ese principio de confesión por estar arrepentido nos va a llevar a la meta. Nos va a llevar a terminar la carrera de la fe. Y no vamos a quedar botados a mitad de camino, como muchos que tristemente quedaron allá atrás. Si tú eres sabio, si considero estos principios del reino de Dios, nunca voy a quedar en el suelo, nunca voy a quedar avergonzado, nunca voy a quedar petrificado, estancado, nunca. La verdad siempre me hará libre y siempre me llevará hacia adelante. Pero tengo que enfrentarme a ella, sinceramente. Tengo que enfrentarme a mí mismo, tengo que mirarme en el espejo y ser capaz de hacerme las preguntas.